Los ejes de la educación sexual integral. Uno de esos ejes es el respeto de la diversidad sexual. Cuando pensamos en los demás, en el otro, en nuestro prójimo, ¿solo podemos pensar acaso en distintas manifestaciones culturales, en distintos pueblos, en distintas etnias? ¿Podemos pensar en distintas formas de amar? ¿Acaso somos todos réplicas, reproducciones masculinas y femeninas de Adán y Eva? Cuando pensamos en lo sexual, podemos pensar en que lo masculino y lo femenino no se vinculan únicamente al sexo biológico, sino también a una construcción social y cultural y en consecuencia histórica. Las nenas deben ser dulces, tiernas, intuitivas, y los varones tienen que ser fuertes, valientes y cerebrales. Y esto según los estereotipos con los cuales muchos nos hemos educado, porque somos más grandes o porque teníamos una educación bastante rígida en nuestra familia. El gran desafío estriba en cómo acompañamos el proceso de sexuación de nuestros chicos en un ámbito de respeto por las diferencias y de afirmación del propio sistema de creencias y valores, sin dañarnos ni producir daño. En este caso, cuando pensamos en los ejes de la sexualidad, estamos pensando para aprender para nosotros mismos, para nuestros hijos y para toda la posteridad que nos va a seguir. El eje de respeto de la diversidad sexual promueve la aceptación de cada persona con su propia identidad sexual y su derecho a desarrollarse, amar, ser respetado y valorado. En este caso hay un mapa semántico con todos los ejes. Un eje que es el valorar la afectividad, el otro es respetar la diversidad sexual, que es el eje que se está desarrollando con esta presentación de Presi. Otro eje es reconocer la perspectiva de género, ejercer nuestros derechos y cuidar el cuerpo y la salud. Y aquí aparecen los diferentes contenidos que se abordan dentro de lo que es la diversidad sexual. Los contenidos que se pueden trabajar con este eje de respeto de la diversidad son la discriminación como expresión de maltrato, la orientación sexual y la identidad de género, el abordaje de la sexualidad con la integración de aspectos biológicos, sociales, psicológicos, afectivos, históricos y éticos, y la valoración positiva de la diversidad y el rechazo a todo tipo de discriminación. El gay es muy discriminado. A mí me ha tocado esto, me han discriminado demasiado. Pero sin embargo, como que el gay ya sabe que al ser gay va a tener que convivir con esto, porque no toda la sociedad acepta esto. Hasta hace muy poco, muchos consideraban que la homosexualidad y la transexualidad eran enfermedades, y todavía hoy se sigue señalando con el dedo a quienes no asumen una sexualidad heterosexual. Respetar las elecciones del otro empieza por terminar con el estereotipo de una única sexualidad sana. O sea, está bien, si es su elección, está bien que sigan haciendo eso, pero yo lo veo mal. Solamente porque no pueden procrear, porque Sí. no... Mientras sean felices está bien para ellos, pero yo lo veo mal. O sea, un hombre puede estar con un hombre porque es su elección. Yo no puedo obligar a nadie que esté con una mujer. Es porque es su propia elección y porque le gustan los hombres. Es importante que la escuela acepte y ponga en valor la diversidad. Tenemos que trabajar con nuestros propios prejuicios y también reformular nuestras prácticas para habilitar la palabra, para que esos chicos que están en la búsqueda de su identidad o aquellos otros que ya hicieron una opción se sientan habilitados a poner en palabras aquello que les pasa, que se sientan respetados, que se sientan valorados, que sientan que tienen derecho a ser lo que decidan ser. Por suerte en la escuela, que es lo más importante, se habla de este tema. Espero que se hable más. Ahora que el mundo está renovando, que se puede hablar más fácilmente, espero que se empiece a tratar más en la escuela porque es una necesidad, que se pueda entender a la otra persona. Elegir con quién queremos estar, con quién o quiénes queremos tener relaciones sexuales o de quién nos enamoramos es un derecho. Nadie debe ser discriminado por su orientación sexual. El rol de la escuela es fundamental para construir una sociedad respetuosa de la diversidad.
El desafío de atender a la diversidad ya no solo se trata de distintas formas de aprender y de acceder al conocimiento, sino a dejar de lado nuestros propios prejuicios y respetar la diversidad sexual, permitiendo la expresión mediante la palabra, sin censura y con diálogo abierto. Aprender a escuchar y hacer sentir valorados a quienes nos rodean sin discriminarlos, permitir generar un ambiente de armonía y tolerancia respetuosa en el camino de construcción de la felicidad. Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella y casi me echaba puertas. Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y mira, la noche ya no era oscura, era de lentejuela. Y todos me miran, porque sé que porque todos me admiran y todos me miran, porque hago lo que pocos se atreverán. Y todos me miran, algunos por envidia, pero al final, pues nada. Para seguir creciendo y madurando, tanto a nivel individual como comunitario, debemos nutrirnos de los conceptos fundamentales de la educación sexual integral, una educación avalada por la Ley 26.150. Cuando hablamos de las dimensiones de la sexualidad, acá se tratan de demostrar mediante diagramas, donde claramente se observa un diagrama lila que tiene que ver con la esfera biológica, y lo que tiene que está vinculado sumamente con la genética, las gónadas, o el aparato reproductor específico masculino y femenino, las hormonas, el aparato genital. Luego viene una esfera psicológica, esta identidad sexual, ¿no? El ser, lo que uno ha desarrollado a nivel tanto intelectual como psicológico, y la esfera sociocultural, la esfera afectiva, la esfera ético-espiritual. El gráfico acá lo que demuestra es la manera en la que están vinculadas los conceptos, las concepciones que uno tiene. En el centro podríamos tener la educación sexual integral como tal. Esta misma es abarcada por lo que podemos denominar la sexualidad. Y luego uno mucho más amplio que sería el de la afectividad. Cuando pensamos en sexualidad, no tenemos que pensarlo solamente como genitalidad, vinculado solamente a la capacidad de procrear o reproducirse o el placer genital solamente, sino como todos aquellos aspectos de la vida cotidiana, de la vida del ser humano, que le producen placer y que están vinculados a crecer y a conocer y conocerse. Aquí aparecen los pilares de la ESI, representados mediante un rompecabezas, haciendo alusión a esto de que es un todo que está formado por diferentes partes y donde cada una de estas piezas es importante para constituir la totalidad. Uno de esos pilares es la promoción de la salud, ¿no? Por ejemplo, en educación para la salud, la prevención, la promoción, las acciones sanitarias. El otro pilar tiene que ver con las personas que están involucradas como sujetos de derecho, ¿no? Los jóvenes, los adultos mayores, los niños. O sea, cada uno de ellos somos sujetos de derecho, por lo tanto debemos ser protegidos en este tema tan puntual. Enfoque integral de la educación sexual, este enfoque integral que está tratado de esta manera en esta presentación. La complejidad del hecho educativo, ¿no? Es decir, cuando uno tiene que dar este tema en el aula, justamente como es un tema que va a tocar las fibras íntimas
de lo que cada uno ha vivido, de lo que cada uno ha comprendido durante los años de formación en la familia, en las escuelas, en la vida cotidiana, hace que sea algo muy complejo por esta calidad de ser también algo histórico, algo social. Lo histórico en tanto se construye a lo largo de los años, ¿no? Y todo el tiempo uno sigue aprendiendo y sigue construyendo sus concepciones. Luego, los enfoques de la sexualidad, como podemos ver hasta acá, tenemos ejes de la sexualidad, pilares de la sexualidad y enfoques de la sexualidad. Son diferentes temáticas que tienen que ver con esta ley. Aquí los enfoques son 5. Un enfoque es el tradicionalista, el otro es el enfoque médico-biologicista o biologista, el enfoque de la sexología, el enfoque normativo o judicial y el enfoque de género. Cada uno de ellos con una breve síntesis de lo que abarca. Por supuesto que siempre este tema va a estar vinculado con las dimensiones de la salud en general, ¿no? Como un proceso de búsqueda del equilibrio entre el ámbito, la dimensión biológica, la dimensión psicológica y la dimensión social. Y entonces aquí se ve cómo forman como un ciclo, es decir, donde todos van buscando la armonía y el equilibrio, ¿no? La dimensión biológica, la dimensión sociohistórica, la dimensión económica, psicológica, ética, espiritual. Vale decir que cuando hablamos de salud no se refiere solamente si estamos sanos o no, solamente por la capacidad de resistencia o de defensa biológica que tenemos, sino que eso también está vinculado con los aspectos económicos que hacen que pueda tener una mejor calidad de vida y tener mejor salud, aspectos psicológicos. No puedo tener de todo, pero psicológicamente me siento un tanto agobiado o no estoy a la misma altura de la biología propiamente dicha. Dimensiones espirituales, no desde lo que es la religión propiamente dicha, sino dentro de lo que uno se aferra para encontrar respuestas donde no las haya, o tener esperanza en un mundo, en un momento en el que parece no haberla, ¿no? Es esa necesidad de sentirse ligado a algo superior que nos protege, que nos cuida, ¿no? De manera introductoria, ¿no? Después, por supuesto, uno puede avanzar. ¿Por qué el símbolo elegido para esta presentación es un árbol? Justamente porque un árbol es símbolo de crecimiento, de frondosidad en cuanto a ramas, hojas, follaje y fecundidad, porque puede dar frutos. Seamos fecundos entonces y multipliquemos estas buenas ideas respetando y valorando a cada una de las personas con las que compartimos nuestro camino. Cuando observamos la imagen ampliada del símbolo elegido como representación de este eje de educación sexual integral, podemos ver todo el árbol completo, desde la parte arbórea propiamente dicha, donde están las hojas, las ramas, los símbolos de frondosidad, de amplitud, etc. El tallo o el tronco que une esta frondosidad con las raíces, y en las raíces justamente se colocan aquellos aspectos que hacen al fundamento de nuestra concepción a la hora de estudiar esta educación sexual integral. Es decir, no se trata solamente de anécdotas o especulaciones o opiniones, sino que hay toda una suerte de fundamentos que son la raíz, y es aquello donde nosotros nos afianzamos y de donde nos empujamos para poder tomar cada una de las decisiones a la hora de estudiar cada uno de los ejes de la educación sexual. Y esas raíces en las que siempre tenemos que volver y siempre tenemos que mirar para ver desde dónde estamos haciendo la lectura, es, por un lado, los pilares de la ESI. Otra de las raíces son los enfoques de la sexualidad y las dimensiones de la salud. Es decir, siempre, cada vez que estudiamos este tema, volvemos a estas tres raíces, porque son las que nos van a dar el fundamento para ir comprendiendo cada uno de los demás temas asociados.